Ya. Otro de los autores importantes dentro de la psicología sistémica, y por lo tanto revisen todas estas perspectivas, ¿sí? de la psicología de las corrientes, es Enrique Pichon Rivière, ¿ya? Este psiquiatra que desarrolló toda su práctica y su actividad en Argentina. Entonces ya uno de los primeros en desarrollar la psicología en América Latina, ¿ya? Uno de los primeros psicólogos en América Latina y concretamente en Argentina. Muy importante para la psicología latinoamericana, que ya va a tener una connotación importante, especialmente desde el siglo XX y desde mediados del siglo XX. Enrique Pichon Rivière nace en Ginebra, en Suiza, en el año de 1907. En el año de 1911, prácticamente que a los 3, 4 años de edad, su familia llega a Argentina, es decir, prácticamente es un argentino más que, o sea, de ascendencia europea, francesa y de Inglaterra, que sus padres residieron en Suiza con él, pero que se traslada a Argentina en 1911 a Buenos Aires, para luego trasladarse a otras ciudades, entre ellas Florencia, en la provincia de Santa Fe. En 1924 comienza sus estudios de medicina, un médico, en la ciudad de Rosario, Argentina, terminándolos en 1936 en la ciudad de Buenos Aires. En Rosario, trabaja durante un tiempo como instructor de modales, de buenas maneras, para prostitutas de origen polaco en un prostíbulo, ¿sí? En Rosario, Argentina. Entonces él trabajó con prostitutas, hizo una investigación, les educó, digamos, en buenos modales para que puedan atender mejor a sus clientes. Entonces, eso es algo innovador para la psicología, pues evidentemente el tema de la prostitución sigue siendo un mito hasta la actualidad en la sociedad, incluso muchas feministas radicales lo quieren prohibir. Sin embargo, si es que lo vemos desde una mirada psicológica, libertaria, la prostitución es tan necesaria y es una de las profesiones más antiguas de la humanidad. Y más bien es como un servicio social, por eso es que Pichon Rivière trabajó con ellas ahí, y más bien es un servicio para evitar ciertas situaciones de índole sexual. Ahí les invito a mi conferencia sobre psicología de la sexualidad, ¿sí? Tengo una videoconferencia sobre eso y ahí también hablo del tema de la prostitución, de la sexualidad, etc. Pero algún rato también haré un video ya específico lo que es la psicología de la prostitución, que es muy importante para conocer y sensibilizar sobre el tema, pros y contras. Entonces, Pichon Rivière fue uno de los primeros psicólogos y psiquiatras en trabajar en un prostíbulo, asesorando a las prostitutas, a las trabajadoras sexuales. Más tarde estudia antropología, pero lo abandona para dedicarse de lleno a la psiquiatría y al psicoanálisis, ¿ya? Pero sus intereses por la antropología ya nos dicen algo, o sea, ya estaba interesado por la cultura, estaba interesado por las etnias, etc. Entonces ya nos dice algo. Porque también Pichon Rivière en muchos lugares en Argentina periférica, en Argentina que no era la de Buenos Aires, convivió con muchas culturas indígenas que para él les sorprendía, ya que era un muchacho más de ciudad. Como vivió a veces en el campo, le quería entender la cultura de muchos de los indígenas en Argentina, o de los campesinos también. Entonces, digamos, a pesar de su interés en la antropología, lo deja y después se dedica a la psiquiatría, ¿sí? Como médico se dedica a la psiquiatría y al psicoanálisis. Además, trabajó en varios hospitales psiquiátricos y centros de salud mental, en muchísimos, donde quiso mucha práctica profesional, y desde ahí, de esa práctica, él desarrolló sus teorías, ¿ya? Porque toda teoría se construye a partir de la práctica, ¿ya? De las investigaciones, de la experiencia. A inicios de la década de los 40, en Argentina funda, junto con otros colegas, la Asociación Psicoanalítica Argentina, valga la redundancia, que es el APA, ¿ya? Y hay que entender que en la actualidad y en los últimos años, Argentina ha sido uno de los pilares fundamentales para el psicoanálisis. Entonces, con Pichon Rivière se introduce el psicoanálisis a Argentina desde la década de los 40, ¿ya? En Ecuador y en otros países de América del Sur van a ser mucho más tarde. En el caso ecuatoriano, ¿qué? Tendríamos psicoanalistas
recién en la década de los 90, quizás. Habría que hacer una investigación un poco más histórica, pero de lo que yo tengo conocimiento, el psicoanálisis recién llega a Ecuador, básicamente en los 90, ¿ya? De pronto pueden haber sus otros antecedentes, pero más se consolidó en la década de los 90 con la fundación de muchas carreras en psicología clínica, principalmente, porque la psicología clínica es muy psicoanalítica en el Ecuador, ¿ya? Y en muchos países del mundo tienen una formación bastante psicoanalítica. En el caso a lo menos en mi época, cuando estudié psicología organizacional, veía que los psicólogos clínicos que eran contemporáneos a mí tenían mucho un enfoque psicoanalítico, lacaniano, freudiano. Entonces, muchos psicólogos clínicos de mi época, de la Universidad de la SUAY, tuvieron una formación psicoanalítica. No sé ahora cómo estén, capaz que siguen un poco más en esa línea. En la Universidad de Cuenca, que es una carrera bastante nueva, psicología clínica recién se fundó en el 2008, creo, en la Universidad de Cuenca, me parece que tienen una perspectiva un poco más cognitivista, ¿ya? Todas las tres carreras en la Universidad de Cuenca tienen una perspectiva cognitiva, constructivista, clínica, social y educativa. ¿Por qué? Porque en la Universidad de Cuenca la primera que hubo fue psicología educativa, entonces desde ahí les marcó mucho la psicología constructivista y la psicología cognitiva, y muy ligado a los temas políticos, digamos, básicamente marxistas en el caso de la Universidad de Cuenca, o neomarxistas. De paso, ahí les invito a mi conferencia sobre psicología del marxismo, y haré una conferencia sobre la psicología cognitiva como corriente o escuela psicológica. Entonces, eso como paréntesis. Retornando al tema de Pichon Revere funda la Asociación Psicoanalítica en Argentina, la APA, de la cual luego se alejaría más interesado en el aspecto social. Entonces deja el aspecto de la medicina, deja el aspecto del psicoanálisis y se involucra en los aspectos de los grupos y de la sociedad. Entonces se interesa más por el aspecto social y la actividad de los grupos en la sociedad argentina. Eso lo llevó a trabajar en Escuela de Psicología Dinámica, luego denominada Escuela de Psicología Social. Y ahí se consolida la psicología social latinoamericana, en Argentina, ¿sí? Entonces, una de las primeras corrientes o escuelas de psicología social en América Hispana y en América Latina fue en la década de los 50. O sea, 50 años, ¿sí? Quizás antes, recién se fundó la psicología social en Europa y después en Estados Unidos. Y en América Hispana o en América Latina, una de las primeras escuelas de formación en psicología social fue fundada por Pichon Revere en la década de los 50. Ya, Pichon Revere fue uno de los instructores del psicoanálisis en Argentina, ¿sí? De los introductores, el que llevó el psicoanálisis a Argentina, y generador de la teoría de grupos o de grupo, conocida como los grupos o el grupo operativo, que es muy importante el tema de los grupos operativos, una herramienta de suma importancia en la psicología social, ¿ya? Porque los psicólogos sociales y los psicólogos organizacionales estudian mucho lo que es psicología de los grupos. La originalidad de la teoría de Enrique Pichon Revere se basa en la visión dialéctica del funcionamiento de los grupos. ¿Y qué quiere decir dialéctica? Es tesis, antítesis, síntesis, es decir, blanco, negro, plomo, digamos así. Yo tengo una conferencia que cuestiona la dialéctica. Los multilemas dan una visión más amplia de la dialéctica y se llaman, tengo una conferencia sobre multilemas, que les recomiendo también. Pero en cambio la dialéctica, que tiene una tradición marxista y hegeliana, ¿sí? Es tesis, antítesis, síntesis, es decir, dos opositores, cómo esos dos opositores se confrontan y sacamos una síntesis de eso, o sea, un vínculo, ¿ya? Izquierda, derecha y la síntesis, ¿sí? El marxismo ha utilizado mucho lo que es la dialéctica, y ahí les recomiendo también otra conferencia que ya les dije, que es Psicología del Marxismo. Ahí van a entender un poco lo que es la dialéctica, pero bueno, en resumen es esto: tesis, antítesis, síntesis. La lucha de los contrarios, digamos así. Y Pichon Revere murió en Argentina en la década de los 70, en 1977 concretamente. Entonces este es un pilar fundamental para lo que es la psicología social y la psicología organizacional, incluso la psicología
o la psicoterapia de grupos, o la psicoterapia sistémica y familiar, para el caso de los psicólogos clínicos. Pero son los mismos principios, sino aplicados en un caso para la familia, en el otro caso para los grupos, en el otro caso para las organizaciones, en el otro caso para las ciudades, para los barrios, para un país, etcétera. Son los mismos principios aplicados a diferentes factores o variables, digamos así.